Aplicación de los números aleatorios. Las aplicaciones de los números aleatorios son diversas, desde juegos de azar, simulaciones hasta criptografía. También tiene mucha aplicabilidad para la resolución de ecuaciones matemáticas complejas. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre se ha visto interesado por los juegos de azar, cifrar documentos o palabras y tener más seguridad. Y gracias al concepto de los números aleatorios, todo esto se ha hecho realidad. Por lo cual, han utilizado los números aleatorios o su concepto para aplicarlos en diferentes campos que satisfagan sus necesidades. Para los números aleatorios existen muchas aplicaciones y entre algunas se encuentran las siguientes: cálculo de una integral, estimación de pi, distritamiento, sistemas de comunicación y redes, juegos de azar, criptografía y fuerzas militares, hardware y seguridad. Una de las primeras utilidades de los números aleatorios fue la resolución de ecuaciones y expresiones matemáticas. No obstante, también son utilizados para realizar cálculos de integrales, como se verá enseguida. Vamos a ver cómo se hace una simulación de integral utilizando simplemente funciones matemáticas que permitan simular el valor aproximado de una integral, sobre todo una integral de 0 a 1. Sea gx una función y θ es el valor que deseamos obtener, donde θ es una integral de 0 a 1 de una función gx de x. Sea u una variable aleatoria distribuida uniformemente entre 0 y 1, entonces θ es aproximadamente igual al valor esperado de g sub u, siendo u una variable aleatoria distribuida uniformemente. Sea u sub 1, u sub 2, u sub 3 y u sub n variables aleatorias independientes y distribuidas uniformemente, entonces la función de g u sub 1, g u sub 2, g u sub n son también variables aleatorias independientes y distribuidas uniformemente, con media de θ. Por lo tanto, la ley de los grandes números se tiene que si n tiende a infinito, o sea, es decir, si n que estamos tomando para la muestra es muy grande, entonces el valor esperado de g sub u es el promedio de g sub i, es decir, es la media aritmética de g sub i n. Esto es por la ley de los grandes números, siempre se cumple que esa media aritmética se aproxima al valor esperado. Como θ, dijimos al comienzo por acá, es igual al valor esperado de g sub u, ¿verdad? Y como g sub u es exactamente, como θ es igual a g sub u y g sub u es igual a la integral de 0 a 1 gx de x, entonces θ se aproxima al generar una gran cantidad de números aleatorios. En conclusión, la integral de 0 a 1 gx de x es igual al promedio de g sub i cuando n tiende a infinito. Es decir, que para hallar la integral simplemente necesitamos hallar la sumatoria. El pseudocódigo para simular una integral C1 gx de x sería el siguiente. Se lee n, que es la cantidad de números que queremos generar. S es una variable que va a acumular la suma, precisamente para la sumatoria. U es igual al número aleatorio generado. Se van sumando estos números evaluados en la función, es decir, S se le asigna S más GU. Y después de n iteraciones, al final se divide S entre n. S entre n debe ser el valor de la integral. Si se quiere evaluar una integral a hasta b, g de x de x, se debe cambiar los límites de 0 a 1 gx, gy de y. Es decir, la simulación está hecha para integrales de 0 a 1 gy de y. Pero, como normalmente se pueden haber integrales con distintos intervalos, por ejemplo de a hasta b, entonces debemos pasar de a hasta b, lo debemos pasar a esta integral para poder hacer la simulación respectiva y cómo se aplicaron los conceptos inicialmente. Aquí se hace una relación en este triángulo para cambiar esos intervalos. Si el intervalo a hasta b lo vamos a pasar al intervalo 0, 1, aquí está definido por la variable x y aquí está definido por la variable y, entonces esta relación se establece de la siguiente forma. Y menos 0, que es esta parte, es a1 menos 0, ¿verdad? Que es esta parte de aquí. Eso va a ser igual a x menos a sobre b menos a, que es
esta parte de acá. Por aquí tenemos que, bueno, y menos 0 es y, 1 menos 0 es 1, quedaría y igual a x menos a sobre b menos a. Despejamos x y nos queda esto, derivando, entonces queda de x igual a b menos a de y. Y ahora debemos cambiar los intervalos de a, b, g, x al intervalo y1, y2. Esto se hace simplemente, el y1 sería reemplazando esta a aquí precisamente en y. Te quedaría a menos a sobre b menos a igual a 0. Y para y2 se despejaría b también aquí, ¿verdad? Entonces quedaría b menos a sobre b menos a es igual a 1. Entonces ahí se cambiaron los intervalos. El y1 es 0 y el y2 sería 1. Entonces, en este caso, x, que es igual a más b menos a por y, que lo tuvimos ahorita acá, y de x, que es esto, se reemplazan, reemplazando quedaría y1, y2, x de x, reemplazándolo acá en la integral quedaría ab, g de x, 0, 1, g evaluado en x, pero x ya lo tuvimos por aquí, que es el nuevo, y de y, que es todo esto que está aquí, ¿verdad? Entonces así nos quedaría la integral, y con esta integral ya evaluada con un intervalo de 0 a 1, entonces sí podemos utilizar el pseudocódigo que utilizamos ahorita, simplemente reemplazando el valor de x, que es este, y el de y, y el de x. Si se quiere evaluar una integral de 0 a infinito gx de x, se deben cambiar los límites también hasta a 0, 1 gy de y. Para esto se utiliza esta función y igual a 1 sobre x más 1, que esta función precisamente es para hacer el cambio de los intervalos. Entonces y sería igual a 1 sobre x más 1, despejando x sería x igual a 1 sobre y menos 1, y derivando entonces quedaría que de x sería igual a menos 1 sobre y al cuadrado de y. Entonces, para pasar de acá a acá con los nuevos intervalos, el caso de y1 sería reemplazando a, ¿verdad? Y el caso de y2 sería reemplazando b. Entonces sería, en el caso este, sería 1, bueno, aquí sería 1 sobre x más 1. Si el intervalo es 0, que es el que queremos llegar, esto nos daría 1. Y si el intervalo es infinito, estamos reemplazando estos dos valores, ¿verdad? Estos dos valores para poder llevarlos acá. Entonces, reemplazando aquí en 0, quedaría 1 y y2 quedaría en 0. Es decir, este quedaría en 1 y este quedaría en 0. Entonces, reemplazando también x, que lo tuvimos por acá, y reemplazando y, que lo tuvimos acá, entonces, reemplazando estos valores, nos quedaría que de 0 a infinito de gx de x es igual a 1 hasta 0g. Este es el valor de x que acabamos de hallar y este es el valor de dx. Fíjense que los intervalos quedan cambiados, entonces para poder intercambiarlos simplemente se multiplica por menos. Entonces, si se multiplica por menos, este menos desaparece y por eso es que queda de 0 a 1, 1 sobre y al cuadrado, que es este, g evaluado en 1 sobre y menos 1. Es decir, que para evaluar un tipo de integral como esta, simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar esos valores y utilizar como generador el y. Listo, con eso podemos entonces hacer esa simulación de las integrales y debe dar valores aproximados siempre y cuando n tienda a infinito. Vamos a ver enseguida la simulación del valor de pi, es decir, vamos a ver cómo se obtiene un valor de pi por simulación. Para eso se obtiene un cuarto de círculo, ¿verdad? En un cuadrado 1 por 1, un cuadrado unitario se llama esto, ¿verdad? Dentro de un cuarto de círculo. La probabilidad de que un punto caiga o pertenezca al cuarto de círculo, es decir, que un punto caiga aquí, es igual al área del cuarto de círculo sobre el área del cuadrado. El área del cuarto de círculo, como el área del círculo es pi por r al cuadrado, donde r igual a 1 por aquello de que el círculo está dentro de un cuadrado unitario de 1 por 1, entonces su radio será 1, es decir, que el área del círculo será igual a pi. Por lo tanto, el área de un cuarto de círculo sería el área dividido entre 4, que sería pi cuarto, y el área del cuadrado, como es lado por lado, que es 1, sería 1, entonces sería pi cuarto. Esto sería la probabilidad de que un punto caiga dentro del cuarto de círculo.
También se puede obtener esta probabilidad con la relación x sobre n, donde x representa las veces que un punto cae en un cuarto de círculo y n el número de corridas. Por consiguiente, cuando el número de corridas n tiende a infinito, las dos relaciones deben ser idénticas, porque las dos conllevan a lo mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos que cuando n tiende a infinito, entonces pi sobre n, que es la probabilidad de que un punto caiga dentro del cuarto de círculo, es igual también a la probabilidad de que un punto caiga dentro del cuarto de círculo con la forma de las áreas. Y de aquí podemos obtener pi, que es igual a 4 por x sobre n. Sabemos entonces que x representa las veces en que un punto cae dentro del cuarto de círculo y n el número de corridas. Entonces con esto podríamos obtener esa estimación de pi. Luego se realiza el siguiente procedimiento para estimar pi. En este caso, esto es lo que se llama transformada inversa, que vamos a utilizar como método para la generación de variables no uniformes en el último capítulo. De todas maneras, aquí está un adelanto de esta primera parte y eso se hace de la siguiente forma. Se generan dos números aleatorios, R1 y R2. Se evalúa que la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más R1 al cuadrado, este es R2, y R2 al cuadrado, si este valor es menor que 1, es menor que 1 por aquello del radio, ¿verdad? Si es menor que 1 es porque está dentro del círculo. Entonces el número simulado cae dentro del cuarto de círculo y por consiguiente se incrementa el valor de x. De lo contrario es necesario regresar al paso 1. Estos pasos se van a repetir hasta n corridas hayan sido simulados. En este momento el valor de pi sería 4x sobre n. A ver cómo funciona en esta tabla. En esta tabla podemos ver el número de corridas de 1 a 25, son 25 corridas, es decir, el valor de n en este caso estamos hablando de igual a 25. Y estos son dos números aleatorios que se han generado, estas dos listas de números aleatorios, y se van a probar aquí en esta fórmula. Que no es más, que esta fórmula no es más que la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? R1 al cuadrado más R2 al cuadrado debe ser menor o igual que 1, en realidad 1 al cuadrado, que es 1. Y si es menor que 1 es porque está dentro del cuarto de círculo. Y si no, simplemente se sigue con otro número y no se cuenta esa iteración. Entonces, si nosotros probamos aquí nos dice que es menor o igual que 1, o sea que es la iteración 1. Seguimos con estos dos números, dice que sí. Vamos a la iteración 2, probamos si estos números son iguales así sucesivamente. Cuando llega aquí, por ejemplo, aquí en este caso, no cumple. Si no cumple, entonces la iteración se deja igual. Miren que 5 sigue 5, ¿verdad? No se cuenta como una iteración nueva porque no cumplió con la condición. Y entonces, donde dice no, sigue con la misma iteración anterior. Y seguimos con la anterior, ¿verdad? Da 6, sigue 7, como sigue 8, 9, 10. Por ejemplo, aquí es no, ¿verdad? Como es no, se sigue con la misma iteración para no contar esa iteración. Al final se van a contar las iteraciones que en realidad cumplieron la condición y en este caso nos dio 21. O sea que este es el valor, ¿verdad?, de las posibles corridas que verdaderamente cumplieron. Y de acuerdo a esta tabla, de 25 puntos simulados, que es el n igual a 25, 21 cayeron dentro del cuadro de círculo, el cuarto de círculo. Por consiguiente, el valor estimado para pi de acuerdo a estas 25 corridas es 4 por x, que es 21, sobre 25, eso va a 336, que es un valor aproximado al pi. Ahora, este valor sería totalmente parecido o muy similar al pi, que es 3.1416, en la medida que nosotros tomamos un número de corridas suficientemente grande. Entonces sabes que en la medida que n tiende a infinito, a medida que n tiende a infinita, entonces los valores simulados se acercan más a la realidad y eso es lo que se espera utilizando esta estimación. Entonces aquí se vería que una simulación sería más acercada a la realidad siempre y cuando el n tiende a infinito.